En el 17º año de Peca, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar en Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Hizo lo malo delante del Señor, su Dios. No fue como su antepasado David. Por el contrario, siguió los pasos de los reyes de Israel, incluso ofreció a su propio hijo en sacrificio. Una práctica abominable que copió de los paganos que el Señor había expulsado de la tierra. También ofrecía sacrificios en los altares de las divinidades relacionadas con las orgías religiosas y debajo de frondosos árboles por todas partes. Después, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, se unieron contra Jerusalén y sitiaron la ciudad, pero no pudieron vencer a Acaz. En aquel tiempo, el rey de Edom recuperó el puerto de Elet y expulsó a los hombres de Judá. Los edomitas ocuparon Elet y permanecen allí hasta hoy. Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: soy tu siervo y tu hijo, ven a librarme de los ataques del rey de Siria y del rey de Israel. Ellos me están atacando. Acaz envió el oro y la plata de los tesoros del palacio y del templo del Señor como regalo para el rey de Asiria. El rey de Asiria acudió en su ayuda. Atacó y conquistó Damasco, deportó al pueblo a Kir y mató a Resín. El rey Acaz fue a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Quedó impresionado con el altar de Damasco y cuando regresó, envió al sacerdote Urías un dibujo y el plano del altar. El sacerdote Urías construyó el altar de acuerdo con las especificaciones que el rey Acaz había enviado desde Damasco. Cuando el rey regresó de Damasco, Urías ya había terminado el altar. En cuanto el rey vio el altar, se acercó a él con reverencia y organizó un sacrificio con todo tipo de ofrendas, holocaustos, ofrendas de cereal y ofrendas de bebida. Y roció sangre sobre las ofrendas de paz, pero retiró del centro el antiguo altar de bronce, que representaba la presencia del Señor, y lo dejó en un lado. Luego el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías: de ahora en adelante todos los sacrificios serán ofrecidos en el nuevo altar, el gran altar, los holocaustos de la mañana, las ofrendas de cereal de la tarde, los holocaustos y las ofrendas de cereal del rey, los holocaustos, las ofrendas de cereal del pueblo y todas las ofrendas de bebida. Derrama toda la sangre de los holocaustos y de los sacrificios sobre este altar. El antiguo altar de bronce será para mi uso personal. El sacerdote Urías siguió exactamente las instrucciones del rey Acaz. El rey Acaz quitó del templo todo el material de bronce. Quitó los paneles laterales, las fuentes de los soportes móviles, el gran tanque y los 4 bueyes de bronce que lo sostenían. Colocó el tanque sobre una base de piedra y, finalmente, retiró todas las figuras que pudieran resultar ofensivas para el rey de Asiria. El resto de la vida y de los hechos de Acaz está registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Ezequías fue su sucesor. En el 12º año de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó 9 años en Seimea. Hizo lo malo delante del Señor, pero no fue tan malo como sus antecesores. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas y lo hizo su vasallo, obligándolo a pagar tributo. Pero Oseas, actuando a espaldas del rey de Asiria, buscó el apoyo del rey So de Egipto y dejó de pagar el tributo. Salmanasar, rey de Asiria, descubrió la conspiración y ordenó que lo arrestaran. Después invadió el país, atacó Seimea y la sitió durante 3 años. En el 9º año del reinado de Oseas, Salmanasar conquistó Seimea y llevó al pueblo cautivo a Siria. Estableció a los exiliados en Ala, en el territorio de Gozán, a orillas del río Abor, y en las ciudades de los medos. Fueron exiliados porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor, su Dios, que los había liberado de Egipto y de la cruel esclavitud del faraón. Adoraron a otros dioses. Siguieron el camino de las naciones paganas que el Señor había expulsado y adoptaron las prácticas introducidas por los reyes de Israel. Practicaron en secreto cosas ofensivas al Señor y luego construyeron públicamente altares que fomentaban la prostitución en todas partes. Colocaron símbolos y columnas sagradas en cada rincón. Donde quiera que se mirara había incienso ofrecido a divinidades paganas, las mismas ofrendas que presentaban las naciones que el Señor había expulsado. Cometieron muchos pecados y provocaron la ira del Señor. A pesar de que les había advertido: no hagan eso, el Señor había advertido a Israel y a Judá muchas veces por medio de sus profetas y videntes, diciendo: apártense del pecado, hagan lo que yo enseño y lo que ordené en la revelación entregada a sus antepasados. Les he recordado esas palabras por medio de mis siervos, los profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Al contrario, fueron más obstinados que las generaciones anteriores, despreciaron las instrucciones del Señor, su Dios, rechazaron la alianza con sus antepasados y menospreciaron sus advertencias. Siguieron dioses inútiles y vivieron vidas inútiles, como las naciones paganas que los rodeaban. El Señor les había advertido claramente: no las imiten, pero no sirvió de nada. Ignoraron las instrucciones del Señor, su Dios, y hicieron 2 ídolos de metal en forma de becerro y un poste sagrado en honor a Sera, la diosa de la prostitución. Adoraron fuerzas cósmicas, como los dioses y diosas de los astros. Frecuentaban los altares de las divinidades de Baal relacionadas con orgías religiosas.
Llegaron al punto de ofrecer a sus propios hijos en sacrificio. Practicaron ocultismo y magia. Se entregaron a toda clase de abominaciones, provocando la ira del Señor. El Señor se enfureció mucho contra ellos y los expulsó de su presencia, dejando solamente una tribu, Judá. En realidad, Judá no era mucho mejor, pues también dejó de guardar los mandamientos del Señor y adoptó las mismas prácticas introducidas por Israel. El Señor rechazó a todo el pueblo de Israel, los castigó y los entregó en manos de saqueadores. Finalmente los expulsó de su presencia, cuando el Señor separó a los israelitas de la dinastía de David. Ellos proclamaron rey a un hombre llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam hizo que Israel se apartara del Señor y viviera en pecado. Los hijos de Israel siguieron todos los pecados de Jeroboam sin oponerse jamás. Por fin el Señor dijo, basta, y se volvió contra ellos. Ya los había advertido muchas veces por medio de los profetas. Después envió a Israel al exilio en la tierra de Asiria, donde permanece hasta hoy. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim para poblar las ciudades de Seimea en lugar de los israelitas. Ellos ocuparon las ciudades como si fueran sus propietarios. Para los nuevos habitantes, el Señor era solo otro Dios. Los asirios no lo conocían ni lo adoraban. Por eso el Señor envió leones entre ellos, y muchos fueron atacados y muertos por esos animales. Entonces informaron al rey de Asiria, estos pueblos que trajiste para vivir en las ciudades de Seimea no saben lo que el Dios de esta tierra exige de ellos. Por eso he enviado leones que están matando a la gente. Nadie sabe lo que el Dios de la tierra les está exigiendo. El rey de Asiria ordenó, lleven de regreso a algunos de los sacerdotes que están en el exilio. Ellos podrán volver y vivir en Seimea para enseñar al pueblo lo que el Dios de la tierra espera de ellos. Uno de los sacerdotes exiliados de Seimea volvió para vivir en Betel. Él les enseñó a honrar y adorar al Señor. Pero cada pueblo traído por Asiria continuaba adorando a sus ídolos en los altares paganos esparcidos por la tierra que los habitantes de Seimea habían dejado. Cada pueblo hizo sus propios dioses. Los de Babilonia hicieron a Sucot de Benot, los de Cuta a Nergal, los de Amat a Sima, los de Aba a Nibas y Tartac, y los de Sefarvaim a Adramelec y Anamelec. Dioses a los cuales ofrecían a sus hijos en sacrificio. Adoraban al Señor, pero no exclusivamente. También nombraron a todo tipo de personas, aun sin calificación sacerdotal, para dirigir los rituales en los altares idólatras. Adoraban al Señor, pero también mantenían la devoción a los dioses de donde habían venido. Hasta hoy continúan con esas prácticas antiguas. No adoran verdaderamente al Señor, ni siguen las instrucciones ni las ordenanzas que el Señor dejó para los hijos de Jacob, a quien dio el nombre de Israel, porque el Señor hizo un pacto con su pueblo y les ordenó, no adoren a otros dioses, no se inclinen ante ellos, no los sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren al Señor, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, manifestando su gran poder. Respétenlo y témanlo. Adórenlo a Él. Ofrézcanle sacrificios solo a Él. Todo lo que Él dejó escrito para ustedes, enseñándoles cómo vivir y conducirse. Practíquenlo mientras vivan. De ninguna manera deben adorar a otros dioses. No olviden las obligaciones del pacto que Él hizo con ustedes. No adoren a otros dioses. Adoren solamente al Señor. Él es quien los librará de toda opresión. Pero ellos no prestaron atención. Continuaron haciendo lo que siempre habían hecho. Aquellos pueblos adoraban al Señor, pero también rendían culto a los ídolos paganos. Hasta hoy lo hacen. Sus hijos y sus nietos repiten las prácticas de sus antepasados. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Fue un buen rey a los ojos del Señor, pues siguió los pasos de David, su antepasado. Eliminó los altares de los ídolos de la fertilidad, derribó los postes sagrados y destruyó los altares de la diosa de la prostitución Acera. Además, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. En aquel tiempo, los israelitas habían adoptado la práctica de ofrecer sacrificios en honor a la serpiente. Incluso le habían dado un nombre, Neustán, la antigua serpiente. Ezequías confiaba plenamente en el Señor, el Dios de Israel. No hubo otro rey como él, ni antes ni después. Fue fiel al Señor. No dejó de seguirlo y obedeció fielmente todo lo que había sido ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él en todo lo que hacía. Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. También derrotó a los filisteos desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, hasta Gaza y sus fronteras, en el cuarto año de Ezequías y en el séptimo año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Salmanasar, rey de Asiria, atacó Seimea. Sitiaron la ciudad y la conquistaron después de 3 años. En el sexto año de Ezequías y en el noveno año de Oseas, Seimea fue conquistada por Asiria. El rey de Asiria llevó a los israelitas cautivos y los estableció en Ala, en Gozán, junto al río Abor, y en las ciudades de los medos. Todo esto sucedió porque los israelitas no obedecieron la voz del Señor y despreciaron su pacto. No quisieron escuchar ni practicar lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria,
Atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis: reconozco que he cometido un error. Retira tu ejército de aquí, y pagaré lo que exijas. El rey de Asiria exigió que Ezequías, rey de Judá, pagara 10 toneladas y media de plata y 1050 kilos de oro. Ezequías le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio. También quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos que él mismo había recubierto de oro, y lo entregó el rey de Asiria. El rey de Asiria envió desde Laquis a sus principales oficiales militares Tartán, Rabsaris y Rabsaces, con tropas fuertemente armadas a Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. Al llegar a Jerusalén, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino del campo del lavador. Entonces llamaron al rey, el administrador del palacio, el Eliakim hijo de Hilquías, el secretario Sebna y el cronista Joá hijo de Asad salieron a recibirlos. Rabsaces dijo: lleven a Ezequías este mensaje del gran rey. El rey de Asiria: tú vives en un mundo de ilusiones. ¿Crees que simples palabras sustituyen acciones militares reales? Ahora que te has rebelado contra mí, ¿quién te ayudará? Pensabas que Egipto te socorrería, pero Egipto es como una caña quebrada. Quien se apoya en ella se hiere la mano. El faraón, rey de Egipto, no es digno de confianza. Tal vez digas: confiamos en el Señor, pero Ezequías ha eliminado todos los altares, diciendo a Judá y a Jerusalén que solo pueden adorar en el santuario de Jerusalén. Piensa bien, haz un acuerdo con tu señor, el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si puedes encontrar jinetes para montarlos. Si ni siquiera puedes hacer eso, ¿cómo piensas derrotar al más pequeño de los oficiales del ejército de mi señor? ¿Hasta cuándo seguirás confiando en los carros y caballos de Egipto? ¿Acaso he venido a destruir esta tierra sin la aprobación del Señor? El mismo Señor me dijo: ataca y destruye esta tierra. Entonces el Eliakim hijo de Hilquías, Sebna hijo de dijeron a Rabsaces: por favor, habla en arameo. Nosotros entendemos arameo. No hables en hebreo, porque la gente que está sobre el muro de la ciudad lo entenderá. Pero Rabsaces respondió: ¿crees que mi señor me envió a hablar solo con ustedes? No. Este mensaje es para todos. También es para la gente que está sobre el muro, que, si ustedes no se rinden, tendrá que comer sus propios excrementos y beber su propia orina junto con ustedes. Entonces se levantó y gritó en voz alta en hebreo para que todos lo oyeran: escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. No dejen que Ezequías los engañe. Él no puede librarlos. No crean cuando Ezequías dice que confíen en el Señor y que el Señor los librará. Esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías. Él no sabe de lo que habla. Escuchen al rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y vivan tranquilos. Cada uno podrá comer de su viña y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, una tierra de abundancia de grano y vino, de pan, viñas, olivos y miel. Ustedes viven solo una vez, por eso, escojan vivir bien. No escuchen a Ezequías cuando les dice que el Señor los librará. ¿Acaso algún dios de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Acaso los dioses de Seimea la libraron de mi mano? ¿Qué dios entre todos los dioses de esas tierras ha podido librar su país de mi mano? Entonces, ¿cómo podrá el Señor librar a Jerusalén de mis manos? Pero el pueblo guardó silencio. Nadie respondió nada, porque el rey había ordenado: no le respondan. Entonces el administrador del palacio, Eliakim, el secretario Sebna y el cronista Joá regresaron a Ezequías con sus ropas rasgadas en señal de angustia y le contaron todo lo que Rabsaces había dicho.